Tenemos momentos Jikook en el concierto de ayer. Sí, quizás muy pocos, pero son sutiles, pero existen. Antes de comenzar, para hablar de ciertos temas que realmente me hacen creer que los haters del Jikook viven en una realidad alterna, veamos estos pequeños momentos que tuvimos de nuestro Jikook. Podemos hablar de cómo los Taecooker dicen que Jungkook cargara a Jimin fue porque lo obligaron, fue porque Tae le dio permiso y entre otras cosas de las que vamos a hablar. Pero ¿saben qué? Antes de entrar en ese tema, podemos confirmar lo feliz que estuvo Jungkook con ese momento, que incluso compartió fanfares para que vean que él deseaba también que ese momento pasara. A pesar de que Jimin y Jungkook tienen pocas interacciones, me parece increíble cómo un solo momento es motivo no solo de que los Taecooker colapsen y busquen justificar ese momento, sino de ignorar todas las teorías anteriores que se inventaron durante tanto tiempo solo para poder justificar este momento. Y claramente estoy hablando de Jungkook cargando a Jimin. Y es que ahora no solo es que a Jungkook lo obligó la empresa, sino que, según algunas personas, gracias a Taehyung, fue que Jungkook cargó a Jimin, que Taehyung fue quien dio el permiso, y por eso los fans del Jikook deberíamos estar agradecidos con él. O sea, me están hablando del mismo Taehyung que, según algunas de sus propias fans, hace tan solo unos días era un hombre indefenso, manipulado por la empresa, que no podía dar su opinión porque lo maltrataban y amenazaban con su relación con Jungkook. ¿Me están diciendo que las fans que argumentaban eso ahora dicen que Taehyung es quien da permiso? No entiendo. Cuando volvamos a ver a Jikook más juntos que nunca, ¿volverán a poner a Tae en el papel de víctima? ¿Pero ahora lo ponen como alguien que ejerce autoridad? Y es que me parece absurdo, pero más absurdo me parece quienes creen esto. Porque, seamos honestas, quienes hemos visto conciertos anteriores, sabemos que Jimin y Jungkook querían hacer este paso cada vez que tuvieron la oportunidad. Lamentablemente, en esos momentos estaban lejos del otro, y por más que corrían cuando llegaban el uno al otro, la canción ya había terminado. Me parece totalmente absurdo cómo ahora quienes quieren justificar un momento Jikook diciendo que fue Taehyung quien le dio permiso, llegan a inventar una explicación detrás de algo que simplemente ocurrió en el escenario. Ustedes entienden el punto de desesperación al que estas personas llegaron. Porque, a ver, no vamos a mentir. Si bien es cierto que he visto estos días muchas interacciones de Jungkook y Taehyung, y aunque siempre estaba Hobby con ellos, hubo interacciones y momentos que, desde mi punto de vista, son momentos que Jungkook comparte con todos los miembros. O sea, las mismas acciones, la misma comida, la misma convivencia. Yo no veo nada romántico en eso, pero como a los Taecooker les encanta exagerar todo, está bien. Pueden decir que vivieron un momento dramático aunque no sea real, y bueno, que disfruten. Nadie los molestó, nadie los cuestionó, y nadie tuvo que inventar explicaciones para quitarle importancia a esos momentos. Sin embargo, un simple momento Jikook lo hace colapsar. Lo hace llorar tanto que me sorprende hasta el punto al que llegan para desmentirse ellos mismos y crear otras mentiras que encajen en la narrativa que quieren plantear. Y esto solo demuestra una cosa,
Jikook tiene impacto. Jikook es todo lo que sus haters temen, todo lo que los haters no quieren, y para ellos parece convertirse en el karma cada vez que Jimin y Jungkook interactúan juntos. Y ahora hablemos de lo más importante, el momento en sí. Porque podemos darle 1000 vueltas a lo que dicen los fandoms. Podemos hablar de las teorías, de las explicaciones que aparecen después de un concierto y de todas las discusiones que se generan en redes. Pero al final hay algo que nadie puede cambiar. Jimin y Jungkook tuvieron ese momento sobre el escenario. Jungkook cargó a Jimin y ocurrió delante de todos. No necesitamos convertirlo en una guerra entre ships para reconocer que fue un momento que llamó muchísimo la atención. Y justamente por eso se volvió tan comentado. Lo interesante es que este no apareció de la nada. Para quienes llevan tiempo siguiendo sus conciertos, esta escena tiene un contexto. Ya habíamos visto anteriormente intentos de hacer ese paso, momentos en los que ambos parecían buscar la oportunidad, pero por cuestiones de tiempo, posiciones en el escenario o simplemente porque la canción avanzaba, no terminaban de conseguirlo. Y ahora, finalmente, sucedió. Eso es lo que hace que para muchos fans sea todavía más emocionante. No se trata solamente de que Jungkook cargó a Jimin durante unos segundos, sino de que es un momento que muchos ya habían visto intentar anteriormente. Y ahí está precisamente la diferencia. Los fans del Jikook no necesitamos convertir cada interacción de los miembros en una competencia. Podemos disfrutar un momento porque nos parece bonito, divertido o especial, sin tener que decir que eso significa algo sobre la relación de los demás miembros. Jimin y Jungkook tienen una conexión que sus fans llevan años disfrutando, una complicidad que se puede apreciar en distintos contextos y una manera muy particular de interactuar que hace que cualquier pequeño momento entre ellos termine llamando la atención. Y creo que esa es una de las razones por las que este momento tuvo tanto impacto. No fue necesario que durara muchísimo tiempo. No fue necesario que hicieran algo exagerado. Bastaron unos segundos para que todo el fandom estuviera hablando de ellos. Y eso es precisamente lo que hace que muchos fans digan que la conexión entre Jimin y Jungkook resulta tan especial de observar. Hay momentos que simplemente ocurren de manera natural y que, aunque sean pequeños, terminan quedándose en la memoria de quienes los siguen. Además, hay algo que me parece todavía más curioso. Cuanto menos interacción tienen durante un concierto, más importancia termina teniendo cada pequeño momento. Si durante toda la presentación están concentrados en sus respectivas partes y después aparece una escena inesperada entre ellos, obviamente los fans van a emocionarse. No porque tengan que convertirla en una prueba de nada, sino porque precisamente es ese tipo de interacción espontánea la que el fandom disfruta. Y por eso este momento de Jungkook cargando a Jimin merece ser disfrutado por lo que fue. Un momento inesperado, divertido y muy comentado entre dos integrantes que tienen una conexión y una complicidad que sus fans llevan mucho tiempo siguiendo. Podemos analizarlo, podemos emocionarnos, podemos hacer memes, podemos compartir los videos desde diferentes ángulos y podemos hablar durante días de lo que ocurrió, pero no hace falta inventar una historia detrás para poder disfrutarlo. Porque al final, esa es la parte que más me causa gracia. Cuando Jimin y Jungkook tienen un momento, inmediatamente aparecen personas intentando explicar por qué ocurrió, quién lo permitió, quién lo provocó, quién estaba detrás o qué supuestamente significa. Pero cuando otros miembros tienen sus propios momentos, simplemente se disfruta. Entonces,
¿Por qué con Jikook tiene que existir una explicación alternativa para cada cosa? ¿Por qué los diferentes ships del fandom terminan comparándose constantemente con el Jikook? Cuando un ship tiene un momento, sus fans celebran. Eso es completamente normal. El problema empieza cuando la celebración de un ship necesita convertirse automáticamente en una guerra contra otro. Si Jungkook comparte un momento con Taehyung, disfrútenlo. Si comparte un momento con Jimin, disfrútenlo. Si tiene un momento con Hobi, Jin, Namjoon o Yoongi, también. No debería existir la necesidad de convertir cada interacción en una competencia para decidir quién tiene más importancia, porque todos lo saben, todos lo notan y todos lo sienten. Cuando Jungkook comparte momentos con todos los miembros, se nota que es feliz, que se siente cómodo e incluso podríamos decir consentido. Porque cada uno tiene una relación diferente con él, y eso es algo completamente natural dentro de BTS. Pero cuando es con Jimin, para muchos fans todo cambia y se lleva a un nivel más alto. Lo vemos más natural, más relajado, más espontáneo, y muchas veces podemos notar esa atención especial que tienen el uno con el otro durante determinados momentos. Y aquí quiero centrarme en algo que para mí es todavía más importante: Jimin siendo feliz. Porque cuando Jimin está feliz, Jungkook también parece disfrutar muchísimo de ese momento. Y eso es algo que se puede observar sin necesidad de convertirlo inmediatamente en una teoría sobre su vida privada. Podemos simplemente ver que se sienten cómodos compartiendo escenario, que se divierten y que existe una familiaridad construida después de tantos años trabajando juntos.